El sobre era rojo. No tenía remitente, ni sello, solo mi nombre escrito a bolígrafo, Rubén. Cuando abrí el buzón esa mañana de martes, estaba entre la propaganda del supermercado y una factura del gas. No le di importancia. Pensé que era una tarjeta de algún vecino. Pero cuando lo abrí, no era una tarjeta. Era una foto. En la imagen, se veía un coche. El mío. Aparcado en la puerta de un edificio que no reconocí al principio. Pero luego lo noté, era el parking detrás de la clínica donde trabaja Laura. Lo raro no era la foto del coche. Era la figura apoyada en la ventanilla del conductor. Un hombre. Alto. Con bata blanca. Y mi mujer, Laura, dentro del coche, sonriendo. Muy cerca. Demasiado cerca. No soy celoso. Nunca lo he sido. Pero esa foto me jodió el día entero. Me la pasé mirándola cada vez que tenía un momento libre. ¿Quién demonios la había puesto ahí? ¿Y por qué? Pensé en dejarlo pasar. Pero a los 2 días, otro sobre. Esta vez con 3 fotos más. Una en la que Laura salía saliendo del coche de ese tipo. Otra, donde se veían las manos de ambos, tocándose. Y la tercera, la peor, una captura de cámara de seguridad, de noche. Ella entrando al mismo portal con ese tío. Ahí ya no podía hacerme el tonto. No había nombres. No había acusaciones. Solo pruebas. Frías. Silenciosas. Y el mensaje claro, abre los ojos. Ese fue el principio. No el principio de la traición, eso ya venía de antes, evidentemente, sino el principio de todo lo que vino después, las preguntas, el dolor, la rabia, la necesidad de hacer algo. Y, claro, la venganza. Porque yo no iba a quedarme cruzado de brazos. Durante 3 días no dije nada. Ni una pregunta, ni un gesto raro, ni una palabra fuera de lugar. Me limité a observar. A mirar lo que antes no miraba. Como hablaba por teléfono con alguien y al verme entraba al baño con la puerta cerrada. Como cambiaba de ropa en la habitación con la cortina bajada aunque nadie pudiera verla desde fuera. Como evitaba los momentos de silencio conmigo llenándolos con comentarios sobre el trabajo, la niña, o cualquier tontería irrelevante. Todo era igual, pero al mismo tiempo, todo tenía otro color. Aquel tipo de la foto no era solo un paciente pesado ni un compañero de paso, era alguien que estaba ocupando un espacio que era mío, y que ella no me había contado. Lo peor era eso, el silencio, lo encubierto. Si me hubiese dicho que estaba cansada, que algo no funcionaba, que tenía dudas, al menos tendría algo sobre lo que construir o destruir. Pero esto era distinto. Era una obra paralela, un escenario montado a mis espaldas mientras yo seguía actuando en el guión viejo sin enterarme de nada. El viernes siguiente, salí antes del trabajo sin avisarle. Dije en la oficina que me dolía la cabeza y que necesitaba aire. Fui a recoger a Julia del cole como cualquier otro día, pero esta vez le pedí a mi madre que se quedara con ella un rato porque tenía que pasar por la gestoría. Mentira. Me quedé en el coche, en doble fila, frente a la clínica. El motor apagado, las ventanillas subidas, sin música, sin móvil. Solo esperé. No tenía muy claro qué esperaba, solo sabía que necesitaba ver algo más con mis propios ojos. A las 6:05, Laura salió del edificio. Iba sola. Llevaba su bolso y una bolsa de tela que no había visto nunca. Caminaba tranquila, sin prisa, mirando el móvil. Se detuvo un segundo frente a la esquina y miró hacia ambos lados, como quien busca a alguien. Al minuto apareció él. Alto, moreno, bata blanca. No era especialmente guapo, pero sí de esos que saben que caen bien. Llevaba un café en la mano y le dio otro a ella.
Se saludaron con un gesto rápido, casi normal. Pero cuando cruzaron la calle, él le pasó la mano por la espalda. No fue un gesto cariñoso. Fue uno que yo nunca habría hecho delante de su trabajo, ni con una amiga. Ella no se apartó. Ni lo miró raro. Solo siguió andando. En ese momento supe que todo lo que había sentido los últimos días no era paranoia. Era real. Lo estaba viendo. Me estaba mirando el presente y se sentía como si estuviera viendo una película en la que ya sabía el final. Podría haber bajado del coche. Podría haberlos enfrentado en ese mismo instante. Pero no lo hice. Me quedé ahí, quieto, con las manos apretadas contra el volante. No quería un escándalo, no quería explicaciones vacías en mitad de la calle. Necesitaba más. No para convencerme a mí, porque ya lo estaba, sino porque quería estar preparado para lo que venía. Esa noche, no dije nada. Ella llegó a casa con la excusa de siempre, se complicó una limpieza, una muela que se rompió, el doctor se retrasó, y no quería hacer esperar a la paciente. Le hice la cena, ayudé a Julia con los deberes, y me metí en la cama como si nada. Dormí mal. Me levanté varias veces sin sentido. El sábado por la mañana, mientras ella estaba en la ducha, abrí su bolso. Lo había hecho solo una vez antes en todos nuestros años juntos, cuando buscaba su inhalador. Esta vez no buscaba medicina. Encontré la bolsa de tela. Dentro, una camiseta doblada, un perfume pequeño que no era el suyo habitual, una cajita metálica con chicles y un set de maquillaje en miniatura. No llevaba eso para ir al trabajo. Ella casi nunca se retocaba fuera de casa. Lo volvió a negar todo más tarde, cuando hice una prueba. Dije sin rodeos, ¿quién es Iván? Su cara fue como cuando alguien resbala en público pero finge que no ha pasado nada. Tardó 2 segundos en responder, lo justo para inventar algo. ¿Iván? ¿Qué Iván? Me encogí de hombros y le dije, el de la clínica, el que te dio el café el otro día. Me miró como si eso no tuviera importancia. Un compañero, Rubén. Es nuevo. Me ofreció un café, ¿ahora tampoco puedo aceptar uno? No respondí. Solo la miré. Y ella, por primera vez en muchos años, desvió la mirada. Ya no tenía sentido seguir fingiendo que no sabía nada. En ese momento, confirmé que la verdad no iba a salir de su boca sola. Iba a tener que arrancarla. Y si ella no la quería soltar, entonces haría que no le quedara otra opción. Porque esto ya no era una sospecha. Era una guerra que ella había empezado en silencio y en la que yo no pensaba quedarme quieto. El lunes por la tarde, después de recoger a Julia del conservatorio, la llevé a casa de mi hermana sin decirle mucho. Le dije que su madre y yo necesitábamos hablar tranquilos, que no pasaba nada grave, pero que era mejor que jugara con sus primos un rato. No preguntó más. Siempre ha sido lista. Cuando volví a casa, Laura estaba en la cocina preparando algo rápido. Me miró con esa cara de rutina, como si el mundo siguiera girando igual, como si no llevara semanas compartiendo tiempo, cuerpo y lo que quedara de afecto con otro hombre, y yo, que lo sabía todo, todavía no le había pedido explicaciones. Me apoyé en la puerta sin decir nada. Ella levantó la mirada y notó algo distinto, porque dejó de cortar la cebolla y me preguntó si había pasado algo. Le dije que sí, que teníamos que hablar. Sin levantar la voz, sin rodeos. Solo eso. Tenemos que hablar. Nos sentamos en el salón. No me apetecía alargarlo con ceremonias. Cogí una carpeta del cajón, la misma donde guardamos las garantías de los electrodomésticos, y le puse encima las fotos. No las primeras, las del buzón, sino unas nuevas. Había ido el sábado a hablar con un tipo que conocía de la autoescuela, uno que ahora trabaja en seguridad privada y hace trabajos de vigilancia discreta.
Le pagué para que siguiera a Laura el lunes anterior, y él cumplió. No eran imágenes explícitas, pero sí lo bastante claras como para que no hubiera forma de justificar lo injustificable. Ella miró la primera foto y no dijo nada. Pasó a la segunda, luego a la tercera, y ahí sí levantó la vista. No habló. No lloró. No se echó atrás. Solo dijo, ¿qué quieres saber? Ahí me di cuenta de que no tenía ni remordimiento ni miedo. Había llegado tan lejos que ya no le quedaban defensas. Le pregunté cuánto tiempo llevaba. Me dijo que unos 3 meses. Le pregunté si era con Iván. Me dijo que sí. Le pregunté si se habían acostado. Me dijo que sí. Cada respuesta era directa, sin matices, como si estuviera respondiendo un test médico. Quise saber si sentía algo por él. Hizo una pausa. No como por ti, dijo, como si eso fuera una forma de consuelo. Pero no lo era. Le pregunté si lo había pensado dejar. Me miró como si le costara entender la pregunta. No lo sé, respondió. No me había planteado decidir todavía. Ahí perdí la calma. Me levanté y le grité que no estaba en una puta serie donde podía ir probando vidas hasta ver cuál le quedaba mejor. Le dije que yo no era una opción de fondo, que no era un mueble al que se vuelve cuando todo lo demás falla. Ella no se inmutó. Me acusó de ser demasiado rutinario, de no sorprenderla, de no hablar lo suficiente, de estar siempre cansado, de no haberme fijado en sus cambios. Me echó en cara que nunca la acompañaba al trabajo, que no recordaba las fechas especiales, que nunca la miraba como al principio. Le pregunté si eso justificaba acostarse con otro. Me dijo que no lo justificaba, pero que lo entendía. Que se había sentido sola. Que Iván la hacía reír. Que le decía cosas que yo ya no le decía. No lo negaba, solo lo envolvía en explicaciones que, para ella, sonaban razonables. Para mí, eran solo excusas. Me fui a la cocina para no reventar. Estaba temblando. Ella me siguió, como si todavía quedara algo que decir que pudiera arreglarlo. Me preguntó si quería separarnos. Le dije que sí. Que no iba a compartir casa con una persona que me mentía cada día, que dormía conmigo después de estar con otro, que decía te quiero como quien pide el pan, mientras planificaba citas con su amante. Me miró fijamente. No lloró. No suplicó. Solo preguntó, ¿y Julia? Le dije que Julia era mi prioridad, que no pensaba hacerle daño, pero que prefería criarla desde la dignidad que desde la farsa. Le advertí que no intentara manipular la situación, que si quería pelear la custodia, lo haríamos en un juzgado y con pruebas. Me contestó que no haría eso. Que sabía que había metido la pata, pero que no quería perder a su hija. Le dije que ya había perdido algo más importante, mi respeto. Nos pasamos el resto de la tarde en silencio. Dormimos en habitaciones separadas. Esa noche no pude cerrar los ojos. No por pena, sino por la rabia de haber confiado tanto. Al día siguiente, pedí cita con un abogado. No le dije nada. No me interesaban ya sus explicaciones. Necesitaba empezar a preparar lo que vendría. Había pasado la fase de la sospecha, de la tristeza, incluso de la duda. Ya estaba en otra etapa. La del control. La de no dejar que se saliera con la suya tan fácil. Si ella había jugado a vivir 2 vidas, le iba a enseñar que una de ellas tenía consecuencias. Y no iba a ser la mía. El martes por la mañana fui al trabajo como siempre, aunque por dentro ya no era el mismo. Hablé con mi jefe, le expliqué que necesitaba una semana para asuntos personales y que intentaría dejarlo todo resuelto antes del viernes. No le di detalles, no hizo falta, me miró con esa cara de quien entiende más de lo que pregunta y me firmó los días sin discutir.
Luego pasé por la gestoría donde trabaja el primo de mi amigo Dani. Le pedí que revisara los papeles de la casa y que me ayudara a organizar todo para una posible separación. Me explicó que, al estar casados en régimen de gananciales, lo más fácil era acordar una separación amistosa, pero si había pruebas de una infidelidad, se podían pelear ciertas condiciones. Le dije qué pruebas tenía, y muchas. No preguntó nada más. Me prometió que en 2 días tendría todo listo para revisar. Esa misma tarde contacté con Lucía, una excompañera de Laura que ahora trabaja en otra clínica y con quien mantengo cierta amistad desde hace años. Siempre me cayó bien y sabía que podía confiar en ella. Le escribí por WhatsApp y le pedí que si tenía un rato, necesitaba hablar de algo delicado. Quedamos en una cafetería del centro, cerca de la estación. Me recibió con cara de preocupación, y antes de que pudiera decirle nada, me soltó: tiene que ver con Laura, ¿verdad? Me quedé en silencio. Solo asentí. Lucía se revolvió en la silla, miró a los lados como si alguien pudiera escuchar, y me dijo que llevaba semanas sospechando algo raro entre Laura e Iván, pero que no había querido meter las narices donde no la llamaban. Me contó que el ambiente en la clínica era extraño últimamente, que se notaban las miradas, las salidas coordinadas, los descansos demasiado largos y las conversaciones a media voz cuando creían que nadie los veía. No tenía pruebas, pero lo sabía. Yo le dije que ya las tenía yo, y le agradecí que fuera sincera. Le pedí que me hiciera un favor. Nada ilegal, nada que le costara su trabajo. Solo necesitaba saber a qué hora salía Iván de la clínica los viernes y si tenía costumbre de quedarse más tarde por alguna razón. Me prometió que lo investigaría sin levantar sospechas. No le pedí más. Esa noche no volví a casa. Me quedé en casa de mi hermano, que vive en las afueras. Le conté lo básico, que Laura me había sido infiel y que necesitaba unos días fuera de casa para no explotar. No me hizo preguntas, me preparó la cama del cuarto de invitados y me dejó tranquilo. Dormí como hacía semanas que no dormía, sin sobresaltos, sin mentiras en la habitación de al lado. El miércoles por la mañana le envié un mensaje a Laura. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y que, por el bien de nuestra hija, era mejor mantener distancia unos días. Ella respondió con un vale seco, sin explicaciones ni intentos de justificar nada. Le dije que vería a Julia el fin de semana y que habláramos por mensaje solo para temas importantes. El resto del día lo dediqué a organizar todo. Llamé a la abogada recomendada por el gestor y concerté una cita para el jueves. Preparé las carpetas con los documentos, revisé mi cuenta bancaria y cancelé la tarjeta adicional que ella usaba. Luego fui a casa y recogí algunas cosas, ropa, documentos, y un disco duro externo donde tenía todo guardado. Mientras lo hacía, entró un mensaje de Lucía. Iván suele salir a las 18:15 los viernes. Pero este viernes tiene turno hasta las 20. Me dijeron que pidió quedarse a cerrar porque Laura tenía que hacer inventario con él. Perfecto. El viernes llegué a la clínica a las 19:50. Me quedé en el coche, a unos 30 metros, con el móvil grabando. A las 26 salieron por la puerta trasera. No se dieron cuenta de nada. Iban caminando juntos, hablando. Ella llevaba el pelo recogido y una carpeta en la mano. Él la tocó en la cintura justo antes de subir al coche. El coche no era suyo, era el mío. Se lo había dejado a ella por un problema con el taller. Lo condujo ella, él en el asiento del copiloto. Lo seguí sin prisa. Fueron hasta un edificio cerca del campus universitario. Aparcaron y entraron como quien entra a su propia casa. No me hizo falta seguir más. Ya tenía lo que necesitaba. Volví al coche y envié las imágenes a mi correo, las subí a una carpeta compartida solo con mi abogado, y programé el envío automático de los documentos con una copia para ella,
otra para su madre y otra para la directora de la clínica. En el sobre digital incluí las fotos, los horarios y una carta explicando que no era mi intención hundir a nadie, pero que los actos tienen consecuencias. A Laura le dejé un sobre físico en casa. Dentro, una nota escrita a mano: usaste mi confianza como si no valiera nada. Aquí tienes lo que vale ahora. También estaban las copias de las pruebas y el aviso formal del proceso de separación. No lo hice con rabia. Lo hice con precisión. No por venganza ciega, sino porque no estaba dispuesto a dejar que se saliera con la suya como si nada. Ella había elegido el juego, yo solo cambié las reglas. Volví a casa el domingo al mediodía, después de recoger a Julia. Ella no preguntó por qué llevaba días durmiendo fuera ni por qué su madre no decía nada al respecto, pero era evidente que algo notaba. Durante el desayuno con mi hermano esa misma mañana, decidí que no tenía sentido prolongarlo más. No por Laura, sino por mí. No quería que mi hija viviera en medio de un campo de tensión ni que pensara que lo que estaba ocurriendo en su casa era lo normal. Cuando entramos, Laura estaba en el salón, sentada en el sofá, sin el móvil, sin el portátil, sin la televisión encendida. Solo estaba allí, esperando. Me miró, luego miró a Julia y se levantó con ese gesto automático de madre que intenta disimular. Le dije a Julia que subiera a su habitación, que necesitaba hablar con su madre un rato. Ella obedeció sin decir nada. Me senté en la misma butaca donde tantas veces me había dormido después de cenar mientras Laura veía alguna serie. Ella se sentó enfrente, con la espalda recta y la mirada baja. Le pregunté si ya había leído el sobre. Dijo que sí, que lo leyó el viernes por la noche. Que no esperaba otra cosa. Me dijo que sabía que esto iba a pasar tarde o temprano, que no podía evitarlo más. No respondí. No estaba allí para discutir. Le pregunté si quería decir algo antes de empezar con lo importante. Me dijo que solo quería pedir perdón, pero que no sabía cómo hacerlo sin que sonara falso. Que lo había pensado mucho y que lo único que le salía era reconocer que lo había hecho mal. Que se había dejado llevar, que necesitaba sentirse deseada, que pensaba que lo nuestro se había convertido en una especie de obligación más que en una elección. Que no era excusa, pero que quería que supiera lo que había pasado por su cabeza. Le respondí que todo eso podía haberlo dicho antes, mucho antes, cuando todavía había algo que salvar. Que ahora no era momento de explicaciones ni de nostalgia, sino de decisiones. Le dije que ya tenía todo listo para iniciar el proceso legal, que se lo notificarían en unos días y que esperaba que no pusiera trabas. Ella me preguntó si de verdad pensaba que íbamos a llegar tan lejos. Le dije que ya estábamos ahí, que no se trataba de una amenaza, sino de una realidad. Que no había vuelta atrás. Me pidió que no la excluyera de la vida de Julia, que entendía que estaba furioso, pero que no quería perderla como madre. Le dije que no tenía intención de alejar a nuestra hija de ella, pero que la custodia compartida sería eso, compartida. Que ya no iba a asumir todo como hasta ahora, que los fines de semana, los deberes, los cumpleaños, todo iba a ser dividido. Que si había decidido vivir como si no tuviera familia, entonces iba a conocer cómo es la vida con responsabilidades divididas. Me miró y dijo que aceptaba, que haría lo que tocara, que se haría cargo de lo que correspondiera. Hubo un silencio largo. Ambos sabíamos que lo que se estaba rompiendo no tenía arreglo. No por el engaño, sino por la forma en que se había producido. Le dije que lo que más me dolía no era lo físico, sino el desprecio. La forma en que había convivido conmigo como si nada, mintiéndome a diario, sabiendo que estaba traicionando todo lo que habíamos construido. Me preguntó si había algo que pudiera hacer para enmendar el daño. Le dije que no, que lo único que podía hacer era ser honesta a partir de ahora, no por mí, sino por ella y por nuestra hija. Le pregunté si seguía viendo a Iván. Me dijo que no,
que desde que recibió el sobre no volvió a hablarle. Que él intentó escribirle pero que no respondió. Le dije que no me importaba, que eso ya era asunto suyo. Que no tenía interés en saber si seguía con él o si empezaba con otro. Que mi respeto por ella estaba agotado, y que mi único interés ahora era cerrar esto con la mayor calma posible. Me miró sin llorar. Esta vez tampoco lloró. No hubo lágrimas, ni súplicas, ni promesas vacías. Solo resignación. Le pregunté si necesitaba quedarse en la casa unos días mientras buscaba otro sitio. Me dijo que tenía pensado irse con una amiga mientras encontraba algo más estable. Le dije que era lo mejor. Que cuanto antes empezáramos a separarnos físicamente, más fácil sería todo. Nos quedamos en silencio otros 10 minutos. Luego subí a ver a Julia y le pregunté si quería dar una vuelta por el parque. Me dijo que sí. Laura no se despidió. Cuando bajamos, ya no estaba en el salón. Esa noche dormí por primera vez en nuestra cama solo, sin miedo, sin ansiedad, sin esa voz constante en la cabeza preguntando cuándo me enteraría de la verdad. No me sentí bien, tampoco mal. Solo en paz. Ya no había que fingir. Ya no había que adivinar. Todo estaba claro. Solo quedaba terminar lo que habíamos empezado. Sin odio. Sin escenas. Con hechos. Durante las semanas siguientes, el proceso legal avanzó como estaba previsto. No hubo sorpresas, no hubo obstáculos. Ella firmó todo lo que le tocaba firmar sin cuestionar, sin pedir más de lo que le correspondía. El abogado me dijo que había visto muchos casos similares, pero que rara vez encontraba una separación tan directa, sin discusiones ni amenazas. Yo le respondí que cuando alguien traiciona sin disimulo y el otro lo acepta sin rogar, no queda mucho espacio para peleas innecesarias. Lo que había que decir ya se dijo. Lo que había que romper ya se rompió. En lo práctico, todo se resolvió en menos de un mes. Laura se mudó a un pequeño piso cerca de la clínica, no muy lejos del colegio de Julia, lo cual facilitaba los traslados y las visitas. Acordamos una custodia compartida con horarios definidos, sin zonas grises, sin improvisaciones. Yo trabajaba desde casa, así que me quedé con las mañanas, los desayunos, las salidas al colegio. Ella se encargaba de las tardes, los deberes, las cenas. Alternábamos fines de semana. No había margen para más afecto entre nosotros, pero al menos lográbamos mantener una convivencia funcional para la niña. Nunca volvimos a discutir. Eso también dice mucho. Julia preguntó algunas veces por qué ya no vivíamos juntos. Le dijimos que los adultos a veces dejan de entenderse y que no tenía nada que ver con ella. Ella sintió con madurez, aunque no sé si creyó esa versión. A veces los niños entienden más de lo que dicen. Nunca nos preguntó si había otro motivo. Tal vez ya lo intuía. Con el paso de los días, me fui acostumbrando a mi nueva rutina. Al principio era incómodo no escuchar su voz en la casa, no verla por la mañana, no discutir por tonterías. Luego, poco a poco, empecé a notar que respiraba distinto, que el silencio ya no me molestaba, que la cama ya no me parecía tan grande. Me compré una cafetera nueva. Reorganicé los muebles del salón. Saqué del armario la ropa que ya no usaba y renové mi armario con 4 cosas sencillas, nada especial. No lo hice por rabia ni por despecho, sino porque necesitaba reconectar con mi espacio, como si fuera mío otra vez y no una extensión de una vida compartida que ya no existía. Algunos amigos me preguntaban si pensaba rehacer mi vida, si estaba preparado para conocer a alguien más. Les dije que no lo sabía, que tampoco era una prioridad. No estaba herido en el ego, no me sentía menos hombre ni sentía la necesidad de demostrar nada. Lo único que quería era recuperar mi equilibrio, volver a estar bien conmigo mismo. Había perdonado, no porque lo mereciera ella,
sino porque necesitaba dejar de arrastrar ese peso. Perdonar no fue olvidar, tampoco fue justificar. Fue aceptar que había pasado, que no podía cambiarlo, y que seguir mirando hacia atrás no me iba a llevar a ningún sitio. Lo que viví con Laura fue real, durante muchos años. No todo fue falso, no todo fue mentira. Pero la forma en que terminó manchó mucho de lo que hubo antes. Aún así, no quería convertirla en mi enemiga. Era la madre de mi hija, y eso no iba a cambiar. Lo único que podía cambiar era cómo decidía recordar lo que habíamos vivido. Un día, 2 meses después de la separación formal, Laura me pidió que habláramos sin Julia delante. Fuimos a una cafetería, la misma donde nos veíamos cuando éramos novios. Se sentó frente a mí y me dijo que había empezado terapia. Que necesitaba entender por qué había hecho lo que hizo. No para justificarse, sino para no volver a repetirlo. Me pidió que no pensara que su error era culpa mía, que sabía que yo no tenía nada que ver. Que ella fue la que rompió el acuerdo, la que no tuvo valor para decir que estaba rota por dentro. Le dije que agradecía su sinceridad, aunque llegara tarde. Que lo único que esperaba era que se mantuviera estable por el bien de Julia. Me prometió que sí. Hablamos durante media hora. No fue incómodo, tampoco emotivo. Fue solo necesario. Cerramos una etapa sin escándalos, sin escenas. Solo con hechos, como tenía que ser. Ahora, cuando la gente me pregunta cómo estoy, digo que bien. No exagero, pero tampoco minimizo. Estoy bien. No feliz todo el tiempo, no pleno cada día, pero bien. Tranquilo. En paz. Sé que me traicionaron, pero también sé que supe reaccionar sin convertirme en otra versión de lo que me hicieron. No bajé al nivel de la mentira. No recurrí al juego sucio. Actué con la cabeza fría y el corazón firme. Esa fue mi pequeña victoria. No haber perdido mi dignidad. No haber perdido el respeto de mi hija. No haberme perdido a mí mismo. Laura eligió un camino y lo pagó. Yo elegí otro y lo sigo recorriendo. No sé qué vendrá después, pero sea lo que sea, me encontrará entero. Y eso, al final, es lo único que importa.